Aquí en la sala ya con la doctora Citlali López. Ella es oncóloga y vamos a platicar acerca del cáncer de pulmón. Hay que poner mucha atención a esta información, sobre todo si ustedes son fumadores. Creo yo que es importante mencionar esto. Doctora, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Citlali. Platícanos un poquito acerca de este cáncer de pulmón. ¿Qué tan común es? A nivel mundial es el segundo cáncer más frecuente. Estamos por debajo del cáncer de mama. Para que nos demos una idea, a nivel anual se diagnostican 2.300.000 casos de cáncer de mama y de cáncer de pulmón son 2.200.000, o sea, estamos abajitito. Okay. Pero la importancia del cáncer de pulmón es que al final es el cáncer más letal, es el que más muertes causa, y de ahí su importancia de que este es uno de los poquitos cánceres. Citlali, perdón, te voy a pasar aquí. Ahí está. Gracias. Este es uno de los poquitos cánceres que podemos prevenir. Hay cánceres, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de páncreas, no los puedes prevenir, pero pulmón es el segundo más frecuente, es el más letal y es el que sí podemos hacer algo para cambiar la historia de esta enfermedad. Doctora, aparte del cigarro, ¿qué otro elemento, qué otra cosa provoca el cáncer de pulmón? El más importante, el cigarro, y después el humo de segunda mano, lo llamamos. Yo no fumo, pero mi papá, mi esposo... Los fumadores pasivos. Los pasivos son los que tienen factores de... Las esposas de los grandes fumadores, por ejemplo. Otro factor de riesgo son los mineros, son los pacientes, son las personas que trabajan con el asbesto. Antes se usaban los tinacos de asbesto, la calle lleva asbesto, entonces ese tipo de trabajadores... antecedentes familiares cuentan también para poder padecer el cáncer, pero el más importante, 70-80% del cáncer de pulmón está asociado al tabaquismo. Oye, Citlali, yo tengo una duda y a lo mejor mucha gente la tiene. Después de la pandemia del COVID-19, ¿qué tanto aumentó la estadística de cáncer de pulmón o de plano pasó desapercibido el COVID-19? No, al contrario, el COVID, de todo lo malo que dejó el COVID, lo bueno que pudiéramos decir es que tú ibas para que te estudiaran el COVID, se pidió una tomografía y en la tomografía encontrabas lesiones pequeñitas, incipientes, que no daban síntomas, las estudiabas y resultó que era cáncer. Entonces, al final nos ayudó a diagnosticar cánceres más a tiempo y obviamente sí se aumentó la incidencia del cáncer de pulmón, pero no porque aumentara, sino porque hicimos más diagnósticos. Ok, benefició de alguna manera. De alguna manera benefició. Doctora, antes no existía que cuando tú comprabas las cajetillas de cigarro hubiera como estas fotos y que te decían, como que te advertían. A partir de que se empezó a poner este tipo de leyendas en las cajetillas de los cigarros, ha bajado, la gente hemos tomado conciencia de o no. Ha mejorado. Al final, por ejemplo, yo le pregunto al paciente, ¿fuma? Y me dicen, poquito. Ajá. Entonces, bueno, dices, ¿aquí es sí o no? ¿Fuma? Claro. Sí. El fumar es un factor de riesgo. Sí ayudó, pero al final sí ayudó y tan ayudó que ya no es el primero más frecuente, ya es el segundo. Pero al final es demasiado lo que se sigue fumando. Antes se veía bien visto, ahorita ya es como que, bueno, los que fuman se van más a la esquinita, ¿no? Ya a los restaurantes y lugares públicos ya hicieron como ya hay más conciencia, ¿no? Sí. Entonces sí ayuda, pero aún así nos falta muchísimo para poder seguir bajando esta casuística. Claro. Doctora, ¿cuáles podrían ser, digamos, los síntomas? Tengo entendido que de pronto los cánceres como tal no hay síntomas, pero ¿de qué manera se va desarrollando el cáncer de pulmón? Llega un punto en el que a lo mejor toso muchísimo, me cuesta trabajo respirar, o sea, digamos, ¿cuáles serían como las secuelas de ya tener el cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón en etapas iniciales no tiene síntomas, ese es el problema. Entonces, lo primero, si yo fumo, yo sé que tengo un factor de riesgo para desarrollar cáncer y aquí sería estarme vigilando con un neumólogo o con un internista para que me den los seguimientos, una tomografía una vez al año, por si desarrollo el cáncer, detectarlo a tiempo. Hablando ya de síntomas, si yo presento síntomas, pueden ser tos con sangre, dificultad para respirar, se hincha la cara, pérdida de peso, pérdida del apetito, son síntomas inespecíficos y vagos, se pueden confundir con una neumonía. Entonces, los síntomas iniciales no hay. Si los presento, seguramente es un cáncer avanzado en donde el pronóstico es completamente distinto. Entonces, cualquier síntoma, si fumo, valdría la pena acudir con el especialista que me valore. Citlali, ¿hay algún rango de edad donde aparezca más el cáncer de pulmón? Es decir, no me puedo imaginar
que el cigarro sea un factor, los fumadores pasivos sea otro factor, en los niños un cáncer de pulmón? No me lo puedo imaginar. ¿Hay algún rango en el cual aparezca? Se presenta más entre los 50 y los 60 años y en hombres. Pero en hombres, y en es más hombres frecuente. es más frecuente, sí, O sí, sea, sí. se diría los que niños fuman más. Fumadores. Afortunadamente no es un cáncer que le dé Ok. a los niños. Sí hemos tenido pacientes que no fuman de 30 años, 28 años. Entonces aquí habría que ver los factores de riesgo, si mis familiares tuvieron algún tipo de cáncer para yo estudiarme. Por ahí tenemos una ley muy establecida de que si yo tuve cáncer a los 30, mis hijos tienen que empezar a estudiar de ese cáncer 10 años antes. Entonces, si yo lo tuve a los 30, a los 20 hay que empezar a hacer los estudios para, si es un cáncer heredado, detectarlo a tiempo. Doctora, otra pregunta. Por ejemplo, obviamente es un vicio, cuesta muchísimo trabajo dejarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una mujer embarazada que tiene el vicio, le cuesta mucho trabajo y sigue fumando durante el embarazo? ¿Qué repercusiones pudiera tener en el bebé? Muchísimas. El fumar se asocia a restricción del crecimiento, son bebés que nacen pequeñitos, está asociado a abortos, inclusive cuando nacen está asociado, se llama muerte de cuna. En los primeros meses el bebé fallece y no hay una causa como tal. El tabaco está asociado a las muertes de cuna, entonces abortos, restricciones del crecimiento, muertes prematuras. La verdad es que nada bueno por donde le busquemos, ¿no? No hay nada bueno. Si hay gente que nos está viendo en este momento, doctora, y quisiera empezar a dejar de fumar, ¿cuál podría ser? Digo, yo sé que hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad y que de la noche a la mañana lo hace. Todo este tipo de que los parches y cosas así, que hacen un poco como la tentación de estar fumando porque es a la nicotina, ¿habrá algo? Sí sirve, digo, si quieres empezar, porque a lo mejor ya te falta el aire, porque a lo mejor ya hasta subir escaleras dices, no, creo que aquí ya algo está mal. Algo está mal. Así es. Obviamente los que fuman quieren dejarlo, pero es mucho la fuerza de voluntad. Me pasa que les pasa algún evento, el COVID, por ejemplo, un familiar con un diagnóstico, y dices, por mí lo tengo que hacer. Es el primer paso, decidirlo. Los parches de nicotina funcionan, sí funcionan para disminuir la ansiedad, claro. para que puedas empezar a dejarlo. Y también hay grupos de apoyo en donde las clínicas contra el tabaquismo, en donde te apoyan, así como tenemos el grupo de alcohólicos, por ejemplo, claro. O vas al grupo para que te apoyen, te asesoren cómo dejar de fumar, cómo disminuir el hábito, pero sí, yo creo sobre todo que es decidir no más, al final verlo es por mi salud, ¿no? Es algo costoso, es algo que me daña. El tabaco tiene más de 200 agentes cancerígenos y está asociado a cáncer de pulmón, de riñón, de vejiga, de laringe, de estómago, infartos. Entonces, la verdad, algo bueno que nos deje, insisto, no, es costoso y al final hay que hacer conciencia, ¿no? Sí. Es mi salud al final lo que va a pasar. Por la zona donde se encuentran los pulmones y entendiendo que es un órgano vital para el cuerpo humano, si una persona ya es pronosticada con un cáncer de pulmón, ¿cuál es el pronóstico de esta persona? El diagnóstico de cáncer, ya empezando por ahí, no es bueno. Cánceres menores a 2 centímetros los operas y no ocupas más tratamiento, probablemente vaya a estar bien. Cánceres avanzados, el 70% del cáncer de pulmón se diagnostica en etapas avanzadas o metastásicas. Si se diagnostica un cáncer de pulmón metastásico, el pronóstico es muy malo. La supervivencia, en el mejor de los casos, 2 años. 2 años, Dios. Actualmente hay tratamientos muy avanzados, sofisticados que pueden prolongarla, pero lo que los libros establecen es diagnóstico de un cáncer de pulmón sin tratamiento, de 3 a 6 meses sin tratamiento. Rápido, o sea, claro, los consume rapidísimo. Es fulminante. Doctora, otra pregunta, ¿qué pasa con los cigarros electrónicos? Los famosos vapes que ahorita están tan de moda, después prohibieron, pero siguen comprando de manera clandestina. ¿Qué pasa? ¿Son peor que un cigarro de tabaco normal? El problema, como tiene nicotina, al final siguen causando los efectos. Y tú dices, no fumo cigarro, pero uso los vapeadores. Y a veces hasta en cantidades más grandes. Entonces, no se recomiendan. El efecto lo vamos a ver a largo plazo, pero no nos queramos engañar. Yo les digo, por ejemplo, de que no fumo, pero vapeo. No, aquí es lo mismo. Es lo mismo, sí, al final por la sustancia que estás introduciendo y que vas a meter a tu cuerpo, que es la nicotina. Entonces la nicotina es la que provoca
que estos... El cáncer, como O el tal. cáncer, pues tal cual, es la que tiene, la que entrando directamente con las células, no sé cómo sea, es la que provoca entonces los cánceres. Pues. Y es la que te causa a nivel del cerebro la estimulación y la adicción. El problema aquí es la nicotina. Entonces, ¿Podría ser otro factor de cáncer de pulmón, Citlali, el medio ambiente, las ciudades contaminadas, el smog, lo que respiramos a diario? así es, ciudades muy desarrolladas, contaminadas con altos índices de contaminación, está asociado al cáncer de Ciudad de pulmón. México. Bueno, en Guadalajara también ya estamos en niveles estamos ahí. alarmantes también. No nos quedamos tan atrás. Este se asocia sobre todo en personas que no fuman. Así de, doctora, soy sano, no fumo, no tomo, hago actividad física. El smog es un factor de riesgo. Hubiera, a lo mejor agregando un poco de lo que dice Carlos, hay gente que dice, bueno, voy a correr, voy a hacer ejercicio al aire libre. ¿Habrá algunas recomendaciones que a lo mejor ustedes sepan en donde hay ciertas horas del día que probablemente sea más dañino hacer un ejercicio al aire libre? Digo, ahora que ya tenemos la costumbre de usar los cubrebocas, eso también creo que puede ser parte importante, ¿no? De hacer un hábito. Aquí sobre todo tienes que ir a lugares donde haya buena oxigenación. Aquí tenemos Parque Colomos, Parque Metropolitano, algún parque. Luego por ahí los vemos en las avenidas, ahorita las ciclovías corriendo. La verdad es que, bueno, te van a ayudar al cardio, al corazón, pero lo que están entrando en los pulmones es mucha contaminación. Entonces también hay que ver los IMECA, si está muy alto, claro, considerar ese día no hacer actividad física para evitar exponernos y que lo que ingresa al cuerpo pues sean puros contaminantes. La calzada y 16 de septiembre, ahí está maravilloso, está padre, tú nada más, no te vayas lejos. Aquí en López Mateo. Así es, los ves corriendo y dices, sí, Bueno, gracias. Gracias, doctora. A ustedes. Vámonos con Charbel. De este lado, señoras y señores.